Dicen que el terror empieza cuando lo correcto suena falso y lo imposible obedece reglas. Esta noche no vengo a convencerte, vengo a mostrarte por qué el miedo tiene uniforme, saludo y horario. Hay relatos de horror que se apagan con la luz y otros que, cuando enciendes la linterna, recién abren los ojos o lo que parece ojos. Lo sobrenatural no siempre grita, a veces marcha, mide distancia y firma tu piel con una hebilla que ya no existe. Puede que creas en protocolos, no en asombrazones. Perfecto, la disciplina es la máscara favorita del mal. Si te quedas, verás cómo una gala antigua puede vaciar un comedor entero y cómo dos focos blanquecinos te miran desde un sitio donde los ojos no llegan, y el susto se queda a vivir en tus huesos, sombrío, ordenado, definitivo. En la Academia Militar San Aurelio, a Tomás Villagrán le encajaron el peor castigo: patrullar solo el pasillo superior del comedor a medianoche. Dicen que allí el terror tiene horarios, como un oficial que pasa lista y el miedo se pega a las botas. Tomás es de esos que se ríen de los relatos de horror, pero esa noche la risa le sonó hueca, casi préstamo vencido. La pasarela estrecha vibraba con cada paso suyo y el eco parecía responder con una paciencia sombrío. Encendió la linterna y tragó saliva, jurando que lo sobrenatural era puro cuento de guardia aburrido. Aún así, presentía un susto de esos que te cambian la voz para siempre. Se había ganado el castigo por discutir con el instructor y ahora no tenía a quien presumirle su valentía. Arriba, el pasillo corría como una cicatriz sobre el comedor, con barandas viejas que jamás pasaron inspección. El rumor entre cadetes hablaba de un bulto que rondaba la galería, una asombración con modales de ceremonia. Tomás, terco, se dijo que el horror también necesita testigos y él estaba listo para desmentirlo. Pero el silencio llegó con olor a turno largo y a castigo bien dado, clavándose como una orden. Y en ese mandato mudo sintió la angustia apretar como una hombrera demasiado corta. Marcaba el ritmo con la linterna. 3 pasos, respiro, 3 pasos, respiro, fingiendo protocolo. «Si aquí hay mal, que salga con grado y apellido», murmuró, tratando de sonar condecorado. A lo lejos, el reloj del claustro cayó en punto, y la madera respondió con un crujido que no estaba en su ruta. El pasillo, arriba del comedor, parecía mirar hacia abajo como palco de teatro esperando función de terror. Tomás notó que el aire cambiaba, más denso, más sobrenatural, como si la noche firmara partes. Y justo cuando creyó que el castigo sería solo eso, un castigo, el lugar mismo empezó a dar señales de que no estaba vacío. La galería de arriba respiraba una arquitectura fría, toda juntas y clavos, sin caridad para el miedo. Cada baldosa crujía como un diente viejo, apretando la mandíbula del edificio con paciencia de terror. El olor a desinfectante rancio se mezclaba con un filo de metal como quirófano abandonado. Tomás levantó la linterna y el haz cortó partículas de polvo que parecían bulto en miniatura. No era su primera ronda, pero sí la primera que le raspaba la garganta con tanta angustia. Pensó en los relatos de horror de los veteranos. Por primera vez no sonaron tan exagerados. Las paredes alicatadas devolvían el eco con mala educación, repitiendo pasos que él no daba. Los azulejos, helados, guardaban manchas de humedad como mapas hacia algo sombrío. Del techo, una ventilación oxidada exhalaba aire sobrenatural, húmedo, casi respirando por él. Bajo el suelo, tuberías antiguas vibraban como si cargaran un mal que buscaba salida. Tomás se detuvo y el edificio tardó un segundo en obedecer, devolviéndole un susto prestado. La baranda, con su pintura descascarada, crujió como si alguien se hubiera apoyado segundos antes. En el comedor de abajo todo estaba muerto de silencio, pero arriba algo afinaba su presencia. El reflejo en una ventana mostró solo al guardia y a un pasillo que parecía más largo de lo normal. La linterna barrió una hilera de baldosas y una vibró sola,
insistente, como llamada de revista. «Esto no es horror, es infraestructura vieja», se mintió mientras la boca le sabía a metal. A la izquierda, el olor a desinfectante se volvió agudo, como si lo acabaran de esparcir. Y en ese cuchillo de olor, algo comenzó a ocupar el aire, anunciando que el pasillo no estaba solo. Tomás detuvo la linterna cuando el pasillo se encogió como garganta de lobo. Del extremo, un bulto se recortó contra las ventanas, vestido de gran gala antigua, impecable y sombrio. La casaca llevaba charreteras apagadas por años de polvo, pero relucía con un brillo sobrenatural. Avanzaba con una marcha medida, exacta, como si oyera una música que ya nadie toca. Los guantes, amarillentos, parecían piel fría cosida a mano, cargando un mal silencioso. A Tomás le nació un susto hondo, el tipo que te enseña que el horror también sabe protocolo. «Alto», quiso decir, pero la voz llegó tarde, atada por la angustia y el miedo. El hombre de gala no giró la cabeza, solo midió distancia con la rigidez de quien toma lista. La linterna tembló y las sombras se estiraron, escribiendo relatos de horror sobre los azulejos. El olor cambió, no a desinfectante, sino a baúl cerrado, naftalina, entierro de telas antiguas. Los guantes amarillentos hicieron un gesto corto, como saludo de desfile en cementerio. Tomás pensó que aquello no era asombración común, era una ceremonia que seguía viva. El cadete dio un paso atrás y el pasillo respondió con un crujido que firmó el momento. El de gala se detuvo a pocos metros, sin ojos visibles, pero con presencia que perforaba. Los guantes rozaron la baranda y el metal lloró, un llanto fino que cortó la noche. La marcha reanudó su conteo, 1, 2, 3, y cada número parecía arrastrar más terror. Entonces el brillo de algo en su costado se delató, viejo, solemne, con promesa de filo. Tomás entendió que no estaba desarmado y que lo próximo que escucharía no sería un paso. El brillo en el costado era un sable ceremonial, anclado a una vaina agrietada como piel vieja. Cuando la figura inclinó la cadera, el metal rozó y soltó un zumbido finísimo, casi sobrenatural. Ese sonido no era eco, era aviso, era terror envuelto en etiqueta. Tomás tragó seco. El miedo le subió por la nuca como formaciones en desfile. Pensó en los relatos de horror que se cuentan a media luz, y ninguno sonó tan sombrío como ese susurro. El bulto alzó apenas el mentón, como pidiendo permiso para desenvainar a un mal que no caduca. El guardia enfocó la linterna y vio las grietas de la vaina. Parecían ríos secos, hundidos en cuero. Cada roce del sable producía un hilo de zumbido, tan fino que la baranda lo repetía tímido. «Equipo de museo», se dijo para no quebrarse, pero la angustia le apretó la voz. El guante amarillento pasó sobre el puño del arma, con un gesto de inspección de parada. Había disciplina en ese horror, una liturgia marcial que nadie les enseñó en la academia, y en el aire quedó la sospecha de que la hoja conocía caminos que la noche prefería olvidar. Tomás retrocedió medio paso y el sable respondió con otro roce, un susto afilado. Sintió que ese zumbido buscaba su frecuencia, como si afinara con sus latidos. La figura desplazó el peso, ligera, y el metal gimió otra vez, cortando el silencio en capas. El guardia supo que, si hablaba, rompería un protocolo que no entendía, y que eso también era horror. El olor a tela guardada, a cuero húmedo, a asombración con reglamento, se volvió dueño del pasillo. Y con la hoja marcando compás, la ceremonia parecía pedir la siguiente orden, como si alguien fuera a gritar: «¡Alto! ¿Quién vive?». Tomás, sosteniendo el miedo como si fuera parte del uniforme, dio el paso que faltaba y se cuadró. «¡Alto! ¿Quién vive?», tronó, obedeciendo el manual que no contempla lo sobrenatural. La figura de gran gala detuvo la marcha, apenas un gesto, como si respetara el rito del terror. El silencio devolvió la pregunta con angustia, más pesado que una sanción. «Identifíquese», insistió,
y su voz pareció un susurro en una misa sombrío. El bulto inclinó la cabeza sin pronunciar rango ni apellido, como asombración que no paga revista. La persecución comenzó sin carreras, 2 pasos de él, 2 del otro, midiendo distancias de horror. Cada crujido de baldosa sonaba como respuesta y el sable, en su vaina agrietada, zumbaba de mal. Tomás quiso llamar por radio, pero temió romper un protocolo que nadie había escrito. «¡Alto! ¿Quién vive?», repitió, y la sombra giró con elegancia, como si desfilaran ante un general muerto. La linterna mordió el borde del uniforme. Los guantes amarillentos parecían respirar por cuenta propia. El pasillo fue tragado por una penumbra que se movía, una edición oscura de relatos de horror. Al final de la galería la figura dobló la esquina sin prisa, como si diera paso al siguiente acto. Tomás apretó el paso y la penumbra lo recibió con un susto frío, un soplo que olía a tela húmeda. Cuando asomó, no había nadie, solo la vibra sobrenatural de que algo acababa de cruzar una puerta invisible. El eco de su propio «¿Quién vive?» siguió viajando, sin dueño, por la baranda. El guardia, temblando, notó que abajo, en el comedor, un sonido de pasos salía del vacío, imposible y sombrío, y si la persecución tenía reglas, la siguiente lo esperaba en el borde de un balcón que no debería hablar. Tomás llegó a la baranda del balcón y miró al comedor como quien asoma a un pozo de terror. Abajo, los pasos resonaban nítidos, acompasados, marchando con una cortesía sombrío. Cada golpe sonaba a hierro, a suela vieja, a relatos de horror que no hicieron servicio. El guardia buscó con la linterna, mesas, banderas, vitrinas, ninguna sombra corría, ningún bulto. El eco organizó los ruidos en filas como soldados invisibles en revista sobrenatural, y justo cuando creyó ver un destello de guante, los pasos se callaron, secos, sin despedida. La caída del silencio fue un balazo de miedo. No quedó ni el zumbido del sable en la memoria del aire. El reloj no se atrevió a dar el minuto siguiente. Parecía detenido por la misma angustia que estrangulaba al comedor. El olor a tela húmeda bajó como una cortina pesada y a Tomás le ardieron los ojos. «Si está abajo, respire», masculló, con una voz que no era la suya, apenas un resto de guardia. Nada respondió, salvo el clavo flojo de una silla que giró sola, perezosa y sombrío. El horror no gritaba, sonreía con una calma antigua que hacía peor el susto. Tomás apoyó los nudillos en la baranda para no desmayarse, y la pintura se quedó pegada en su piel. La linterna barrió el estandarte principal. Por un segundo, las letras bordadas parecieron moverse. Un reflejo corrió por el vidrio de una vitrina, como filo que se estira y vuelve a dormir. El guardia escuchó, muy bajo, el zumbido finísimo, remoto, como si el sable respirara por todos. Entonces el silencio absoluto se partió en dos. Un susurro de telas, una presencia que subía de nuevo. Y al sentirla remontar la escalera, entendió que el vacío solo había tomado aire para el próximo acto. Tomás se giró y lo tuvo a menos de 1 metro, tan cerca que el miedo le quebró la postura. La gran gala ocupaba el pasillo sin pedir permiso, sombrío y perfecto, como retrato que salió del marco. Donde deberían ir los ojos había 2 focos blanquecinos, vacíos, que miraban desde otra época. El aliento del pasillo cambió al olor de tela húmeda guardada décadas, un susurro sobrenatural. El bulto inclinó apenas la cabeza, como si calificara su coraje en una escala secreta. Y en ese gesto educado, el terror se volvió íntimo, casi ceremonial, como un duelo anunciado. La linterna de Tomás tembló y los focos blanquecinos absorbieron la luz, bebiéndola sin parpadear. El sable, todavía enfundado, emitió aquel zumbido fino, una cuerda tensa que narraba relatos de horror. El olor creció, húmedo, a cuero viejo, a mal planchado con paciencia de cementerio.
El guardia alzó la mano libre en un reflejo torpe, intentando un saludo que calmara la angustia. La figura no atacó, midió distancias, como si el protocolo exigiera un segundo exacto antes del golpe. Ese segundo se estiró cruel y el pasillo entero esperó el susto que decide quién respira. Tomás murmuró su nombre y rango, buscando humanidad donde no había ojos. Los focos blanquecinos parecieron acercarse no por movimiento, sino por hambre de presencia. El zumbido del sable rozó su piel como electricidad vieja, sombrío y obediente. Sintió que algo lo olía, como si la gala registrara su miedo en planillas invisibles. El guardia supo que debía retroceder, pero la baranda detrás lo marcó en posición de juicio, y en ese encierro de 1,5 metros, una mano con guante amarillento empezó a levantar el veredicto. La mano con guante amarillento le tomó la guerrera con una frialdad que no pertenece a los vivos. El tacto era helado, con una presión irregular, como si varios dedos dudaran del mismo mundo. Tomás sintió el miedo clavarse en los músculos, un terror que no necesita gritar para mandar. La textura del guante era áspera, húmeda, con memoria de tela guardada décadas. Puro horror. Bajo la luz nerviosa, el bulto aplicó un tirón breve, disciplinado, casi sobrenatural. Y en ese gesto cortés se filtró un mal antiguo que no distinguía entre castigo y ceremonia. El primer ardor fue delgado, una línea que se encendió bajo la guerrera como hierro tibio. Luego vino otro tirón más hacia arriba y la angustia se volvió pulso que martillaba. Tomás apenas pudo respirar. El olor a tela húmeda le tapó el pecho con un peso sombrío. El zumbido del sable respondió al contacto, afinando el susto como si marcara compás. La mano apretó con ritmo caprichoso, rompiendo cualquier protocolo humano, puros relatos de horror. El guardia entendió que esa educación marcial era solo la portada de una asombración sin piedad. Cuando la mano lo soltó, dejó el recuerdo en la piel, un zigzag doloroso bajo la guerrera. La marca ardía en 3 direcciones, no paralelas, como firma de hebilla antigua buscando dueño. Tomás tocó el borde de la tela y sintió humedad. Ni sangre clara, ni sudor. Algo sobrenatural. Quiso retroceder, pero la baranda siguió ahí, fiel al terror que no da salida. El bulto inclinó el mentón, evaluando, como si el examen no hubiese terminado. Y mientras el pecho le tiraba, supo que el siguiente paso no sería en el pasillo, sino en una sala que olía a sueño roto. Despertó con la camilla balanceándose, pálido como pared de invierno y el miedo pegado a la lengua. La enfermería de la Academia San Aurelio olía a yodo viejo y a terror guardado en frascos. Un médico de guardia lo miró con linterna cansada, como si ya hubiera oído demasiados relatos de horror. Tomás intentó incorporarse, pero la angustia le punzó el pecho justo donde ardía el zigzag. Notó un rasgón feo en el uniforme, la guerrera abierta como carta que nadie quiso leer. Al tocarse los labios le temblaron. Estaban amoratados, sombrío, como si el aire le debiera oxígeno. Hipotermia, murmuró el médico, aunque la sala estaba tibia. Culparon a un desmayo y a la ronda larga. Tomás quiso hablar del bulto de gran gala, del zumbido sobrenatural del sable en la vaina agrietada. Pero la palabra asombración no se ajustaba al formulario y él lo sabía. Le pusieron suero y un paño en el pecho y el líquido corría frío como pasillo sin escolta. Cada tanto las luces vibraban, un parpadeo breve que olía a mal y a tela húmeda. El guardia cerró los ojos y oyó aún el zumbido fino, como mosquito de horror que no se espanta. El rasgón en el uniforme revelaba líneas rojas mal puestas, un dibujo que seguía respirando. Los labios amoratados le daban una sombra extra, máscara de terror que ni él quería ver. «No intentes hablar», dijo la enfermera, «pero el miedo pide testigos, y el suyo exigía relato». Tomás apuntó al pecho, a la marca, y el médico frunció el ceño con angustia profesional.
Parece hebilla antigua, arriesgó sin creer del todo. La sala se quedó un segundo demasiado silenciosa, y en ese silencio sombrío, Tomás supo que el cuerpo llevaba pruebas que ningún parte pensaba archivar. Cuando por fin le levantaron la guerrera, vieron 3 cortes no paralelos, torcidos como firma de hebilla antigua. No eran rasguños de baranda, tenían borde limpio y un color sombrío que no correspondía a sangre fresca. Lo peor, ya estaban cicatrizando, demasiado rápido, con una piel nueva que parecía prestada y sobrenatural. Tomás sintió miedo y vergüenza en la misma cucharada, el terror de saberse marcado por algo que no entiende. El médico guardó silencio, la enfermera tragó saliva, el reloj no se atrevió a moverse. En esa pausa, el zumbido fino del sable pareció volver, como eco pegado a los relatos de horror. El doctor, hombre de guardias largas, pasó un algodón y el algodón no se manchó como debía. La textura era rara, como cuero que intenta recordar su forma, puro horror atado con hilo invisible. «No son paralelos», dijo al fin, como si eso explicara el mal sentado en la camilla. La enfermera buscó en un manual de accidentes, pero no hay capítulo para asombración con protocolo. A Tomás le ardía el pecho con una angustia que no sabía a fiebre, sino a desfile en cementerio. Y, mientras todos evitaban mirarse, las marcas parecían acomodarse solas, obedientes a un reglamento antiguo. Le tomaron fotos que no querían ver 2 veces y apuntaron herida de origen incierto. El médico intentó bromear, igual fue la hebilla, pero la voz se le quebró, sombrío, sin gracia. El guardia notó que la piel nueva hacía un dibujo extraño, como mapa que indica regreso. Esto no empezó aquí, pensó, sintiendo el susto bajar por la columna y anclarse. El olor a tela húmeda volvió en un golpe corto, sobrenatural, colándose por la ventilación. Y alguien, por fin, susurró lo inevitable. Si el cuerpo trae pruebas, la institución tendrá que decidir qué hacer con ellas. La dirección de la Academia San Aurelio reunió a los instructores antes del alba, con café amargo y angustia en los ojos. El parte médico hablaba en neutral, pero olía a relatos de horror, herida de origen incierto, cicatrización anómala. Alguien dijo accidente, otro murmuró broma pesada, y el techo, sombrío, respondió con un crujido viejo. El comandante decidió que el puesto del pasillo superior, de noche y a solas, quedaba eliminado. No por miedo, aclaró, sino por optimización de recursos y protocolo de seguridad. Pero el silencio que siguió tuvo sabor a terror y a tela húmeda que nadie quiso nombrar sobrenatural. El rumor corrió por los dormitorios como viento con mal. Se acababa la ronda del comedor en solitario. Los cadetes brindaron en susurros y aún así evitaban mirar el balcón cuando pasaban. Tomás, con el uniforme remendado, sintió alivio y vergüenza mezclados, horror íntimo que no se presume. Le asignaron tareas en grupo como si los números fueran vacuna contra la asombración. Nadie preguntó por el zumbido fino ni por la vaina agrietada del sable, pero todos escuchaban sin admitirlo. Y cada baldosa pareció aflojar 1 milímetro, como si la casa misma exhalara un susto contenido. Se cambiaron planos, se sellaron puertas, se colgó un aviso burocrático donde antes empezaba la ronda. En letra pequeña, una orden práctica: nunca permanecer solo en el pasillo superior durante la noche. En letra invisible, la verdadera: no invoques lo que marcha con guantes amarillentos. Tomás pasó frente al mural antiguo y evitó mirarlo, con angustia de quien sabe que los muros guardan relatos de horror. El pasillo quedó sin dueño, pero no sin memoria. La sombría disciplina de la casa siguió en posición de firmes, y fue entonces cuando, sin que nadie lo anunciara, el pasado levantó la mano desde una foto que no figuraba en el inventario. El mural del ala administrativa llevaba décadas ahí, respirando polvo y relatos de horror. Tomás se detuvo sin querer frente a la sección de promociones antiguas, guiado por una angustia sin nombre. Entre marcos torcidos, una fotografía en sepia mostró a un cadete con gran gala impecable y gesto sombrío.
Los guantes, amarillentos, parecían recién enhebrados a la muñeca, cargando un silencio sobrenatural. En su costado, el sable ceremonial descansaba en una vaina agrietada, la misma grieta, el mismo dibujo de mal. El guardia sintió el miedo regresar, un susto cortés, como si la foto le devolviera el saludo. A la placa le faltaban letras, pero aún se leía: Promoción 1913, Cadete R, mordida por el óxido. El brillo congelado del sable era idéntico al de anoche, un hilo de zumbido que el papel no debería guardar. Tomás acercó la linterna y la imagen tragó la luz, como los focos blanquecinos que no eran ojos. El olor a tela húmeda brotó del pasillo. Imposible, horror impreso en pared burocrática. «No puede ser», dijo en voz baja, con la asombración pegada al paladar. La grieta de la vaina dibujaba el mismo mapa que ahora le marcaba el pecho, 3 cortes no paralelos. Llamó a un instructor, pero el hombre solo vio historia, no terror, y ordenó seguir con el turno. Tomás, clavado frente al vidrio, notó un detalle mínimo: el borde de la guerrera del cadete parecía ondear. No era viento, era memoria sobrenatural encendida por la linterna, un temblor antiguo en papel. El guardia bajó la mano sobre su propia marca, sintiendo el zigzag responder desde adentro. El mural, la foto, la vaina agrietada. Piezas de un protocolo que todavía marchaba en silencio sombrío. Y al apartarse, supo que algunas rondas no terminan con órdenes. Continúan donde las paredes aún recuerdan el paso. Si llegaste hasta aquí, sabes que el terror más peligroso es el que viste de etiqueta y respira protocolo. Ahora te toca a ti. ¿Alguna vez sentiste un susto educado, de esos que no gritan pero te dejan frío? Cuéntame en los comentarios tus relatos de horror. Pasillos vacíos que no estaban vacíos, bulto donde no debía haber nadie, olores a tela húmeda que aparecen sin razón. Lo sobrenatural no siempre busca espectáculo, a veces solo quiere que lo reconozcas, y eso ya es suficiente horror. ¿Crees que el mal se organiza como un desfile o que todo fue sugestión y miedo colectivo? ¿Te han quedado marcas imposibles, cicatrices que no recuerdas haberte hecho? Provócate y provoca a los demás. ¿Qué preferirías enfrentar? ¿Una asombración caótica o una con reglamento impecable? Aquí la angustia se queda cuando la lógica se va. Comparte tu historia y alimenta este archivo sombrío de experiencias. Si esta historia te agarró por la guerrera, suscríbete y activa las notificaciones. Aquí continuaremos reuniendo relatos de horror que no piden permiso para entrar, solo marchan. Cada semana, más terror, más susto, más misterio sobrenatural que te harán revisar 2 veces el pasillo antes de apagar la luz.